Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 9 de inglés para primero y segundo medio. El objetivo de la clase de hoy es identificar el uso del presente simple en su forma afirmativa, reconociendo reglas gramaticales sobre este. Ok, como ustedes pueden ver en su pantalla, ustedes tienen ahí una imagen que nos muestra diferentes ejemplos. La primera parte dice "We read a lot". Nosotros leemos mucho. Si se fijan, a continuación tienen ejemplos muy parecidos con el mismo verbo, pero en tercera persona. El número 2 está con el verbo have. They have a lot of books. Ellos tienen muchos libros. Y el tercero aparece y dice they read a lot. Si ustedes se fijan, ¿qué tienen en común? Que está el pronombre personal o sujeto más el verbo y después todo lo demás en la oración, ¿ok? En la segunda imagen tienen a esta persona que está comiendo un helado y dice lo siguiente: I like ice cream. Me gusta el helado. La oración de abajo está en un presente continuo. Dice he's eating an ice cream. Él está comiendo un helado, y el último está en un presente simple nuevamente. He likes ice cream. A él le gustan los helados. Entonces, la primera oración está en primera persona con el pronombre personal I like, me gusta, y los demás están en tercera persona singular. Si ustedes se dan cuenta, en esta forma al verbo like nosotros le agregamos una S. Vamos a ir explicando eso más adelante. En lo siguiente, ustedes tienen lo que dice they read, he likes, I work, etc. Eso es un presente simple o present simple. Tienen dos columnas, ¿cierto? Dos columnas. Al principio tienen pronombres personales y luego los verbos. Si se dan cuenta, están separados entre lo que es primera persona singular o plural, como es en el caso del I, el we, el you y el they. Y luego abajo tenemos tercera persona singular, el he, el she y el it. ¿Ok? Bueno, perdón, en la primera columna también hay tercera persona, pero en plural, como en el caso del we y del they. ¿Ok? Y en el caso del you es segunda persona. Entonces, tenemos los verbos read, like, work, live, watch, do and have. Y abajo tenemos los mismos verbos, pero si ustedes se fijan bien, los verbos que están en tercera persona singular, he, el she y el it, se les agregó una S. Por ejemplo, read and reads, like and likes, work and works, live and lives. Pero pasa también con el watch, nosotros le agregamos una ES, watch and watches, do and does, y el tercera persona del have es has, ¿ya? Vamos a ir explicando por qué o a cuáles verbos nosotros agregamos S y a cuáles nosotros en tercera persona singular y en afirmación agregamos ES, ¿ok? Dice, remember, recuerda, third person singular, tercera persona singular, vamos a hablar ahora. He works, she lives, it rains. ¿Se dan cuenta? El verbo work nosotros le agregamos una S porque está en tercera persona singular, que sería el he. She lives and it rains. Pasa exactamente lo mismo. Entonces nos dice la regla que en afirmación, en tercera persona singular, nosotros a los verbos debemos agregarle una S. Por ejemplo, I work in a shop. My brother works in a bank. Tenemos el mismo verbo, ¿cierto? Work, pero I work, yo trabajo en una tienda. My brother works, por lo tanto es he. He works, él trabaja en un banco. ¿Van notando la diferencia? Ahora, el número 2, number 2. Lucy lives in London. Lucy vive ¿dónde? En Londres. Her parents live in Scotland. Y sus padres viven en Escocia. They live. Ahí no le agregamos la S.
Y el último, the last one, it rains a lot in winter, ¿ya? Llueve mucho en invierno. Ahora, ¿qué pasa con el have? ¿Qué pasa con el verbo have, que es tener? I have, pero yo no puedo decir he have, yo tengo que decir he, she, it, has, ¿ok? El tercera persona singular del verbo have es has. Por ejemplo, Joe has a shower every day. Joe se ducha todos los días. A spelling, ya en esta parte de reglas gramaticales, ¿ok? Sobre cuándo colocar una S o una ES, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo que está diciendo este cuadro? Dice que nosotros vamos a agregar una ES a todos los verbos que terminen en S, SH o CH, ¿ok? Por ejemplo, pass, passes, finish, finishes, and watch, watches, ¿ok? Entonces, aquellos verbos que terminan en esas letras, ya nosotros ya no vamos a agregar una S en tercera persona singular, sino que vamos a agregar una ES. Aquellos verbos, por ejemplo, que terminan en Y, nosotros vamos a cambiar ese Y por una I latina y vamos a agregar la E y la S. Recuerden, en tercera persona singular. Por ejemplo, study, studies, try, tries, ¿ya? Pero, si ustedes se fijan bien, estos verbos antes de la Y tienen una consonante, ¿ya? Aquellos verbos que terminan en Y pero antes tienen una consonante, a eso solamente nosotros podemos cambiar la Y por una I latina, pero aquellos verbos que terminan en Y pero antes hay una vocal, a eso solamente les vamos a agregar una S. Por ejemplo, en el caso de play, de jugar o de tocar un instrumento, en tercera persona singular sería plays, solamente vamos a agregar una S. Y también aquellos verbos que terminan en O, vamos a agregar una E y una S, como por ejemplo do and go, ¿ok? Ahora, vamos a ver el uso del presente simple. Hablamos de sus reglas, pero no hemos hablado de para qué se utiliza. ¿Qué es lo que dice ahí? We use the present simple for things that are truth in general, or for things that happen sometime or all the time. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a utilizar el presente simple para cosas que son verdades, o para cosas que suceden todo el tiempo o a menudo, ¿ya? Por ejemplo, en rutinas, en actividades diarias, etc. Ejemplos, number 1, I like big cities. Number 2, your English is good. You speak very well. ¿Ya? Tu inglés es bueno, hablas muy bien. ¿Ya? Eso es un hecho para esa persona, obviamente. La número 3, number 3, Tom works very hard. He starts at 7:30 and finishes at 8 o'clock in the evening. ¿Qué quiere decir? Que Tom trabaja mucho, él comienza a las 7:30 y termina su jornada laboral a las 8 de la noche. Eso es una rutina, ¿vale? Y el último, number 4, the last one, the earth goes around the sun, ¿ya? The earth goes around the sun. La Tierra gira alrededor del Sol. Eso es una verdad, ¿ya? Eso es el uso del presente simple, en este caso en afirmación. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Estas palabras como el always, never, often, usually, sometimes, se llaman frequency adverbs, o sea, adverbios de frecuencia. ¿Cómo los vamos a utilizar? Bueno, entre paréntesis, los adverbios de frecuencia nosotros los utilizamos, obviamente, para decir qué tan a menudo tú haces una actividad. Por ejemplo, always, siempre, que todos los días quizás a lo mejor voy a trabajar. Never, nunca. Y sometime, por ejemplo, a veces, el often, a menudo, usually, usualmente. Demuestra qué tan a menudo tú haces o realizas ciertas actividades, ¿ya? Entonces, estos adverbios de frecuencia, estas palabras, ¿dónde van a ir en la oración? Van a ir antes del infinitivo, o sea, antes del verbo. Por ejemplo, number 1 dice, Sue always gets to work early, ¿ya? Sue siempre llega temprano al trabajo.
Si se dan cuenta, se tiene que seguir con la regla de la S. Si ustedes colocan un adverbio de frecuencia, no implica que esto cambie. Si está en tercera persona singular, debemos colocar la S o, en el caso de algunos verbos, ES, o aquellos que terminan en Y, cambiarlo por una I latina y todo lo demás, ¿ya? Número 2. I never eat breakfast. Yo nunca tomo desayuno. Number 3. We often go away at the weekend. Nosotros a menudo salimos los fines de semana. Number 4. Mark usually plays football on Sunday. Mark usualmente juega fútbol los días domingos. Y la última, I sometimes walk to work, but not very often. Yo a veces camino al trabajo, pero no muy a menudo. Ahora, la parte de acá tenemos ya la parte de los ejercicios, de las actividades que ustedes tienen en su guía. Por ejemplo, en la 1.1 ustedes tienen que escribir, ¿ya? Aquí, como ustedes ven, van a ver una lista de verbos a los cuales todos van a estar en tercera persona. Algunos tienen que agregarle una S y a otros una ES, dependiendo cuál sea según las reglas que vimos anteriormente. En el ejercicio número 2 dice, complete the sentences about the people in the picture. Use los siguientes verbos, el eat, el go, el live, play, and sleep. Por lo tanto, tienen esta imagen y estas imágenes, estas personas están realizando una actividad. Por ejemplo, la imagen número 1 aparece una persona con su piano y la oración obviamente quedaba como he plays the piano, él toca el piano, ¿ok? La 1.3, la actividad 1.3 dice write sentences from this word. Escribe oraciones desde estas palabras. Usa la forma correcta del verbo. Por ejemplo, le aparece el arrive o arrives, ¿ya? Uno en primera persona o en tercera persona singular con la S. Entonces, aquí tienen entre paréntesis diferentes palabras. De ahí ustedes tienen que hacer una oración. Tienen que ordenarla, pero además el verbo, si es que está en tercera persona, tienen que agregar la S o la ES, dependiendo cuál sea el caso. Además de colocar el adverbio donde corresponda, ¿ok? La 1.4, la actividad 1.4 dice write sentences about yourself. Escribe oraciones sobre tu persona, sobre ti mismo. Tienen que utilizar los adverbios de frecuencia. Entre paréntesis, por ejemplo, dice watch TV in the evening, ¿ya? Ver televisión en las noches. El ejemplo, ¿cierto? El ejemplo que está dado ahí es I usually watch TV in the evening. Yo usualmente veo televisión en las noches, ¿ok? De esa manera ustedes tienen que hacer todos los demás. Y el último ejercicio de la guía dice fill in the blank with the simple present form, ¿ok? Tienen que completar los espacios con la forma del presente simple. Hay oraciones, tienen que completar con el verbo que está entre paréntesis. Ahí ustedes tienen que ver si es que el verbo está en primera persona singular, plural o en tercera persona singular. En ese caso ustedes deberían modificar el verbo. Por ejemplo, Tina is a teacher. Tina es una profesora. She teaches mathematics to young children. Ella enseña matemáticas a jóvenes, ¿ok? Eso es la clase del día de hoy. Cualquier duda o consulta que tengan, no duden en preguntarle a los profesores respectivamente. Que estén muy bien todos y todas.